Hola, bendiciones, muy buenos días. Les saluda el pastor Abraham. Hoy estamos en el día lunes 2 de enero del 2023, retomando nuestros hábitos como creyentes, y el primero de ellos es el de levantarnos de madrugada, ir a su presencia para orar, para escudriñar las escrituras y conocer a nuestro Dios, encontrarnos a nosotros mismos en la palabra, recibir dirección por medio del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y saber cómo debemos vivir cada día de nuestra vida. Estamos en el Antiguo Testamento. Te recuerdo que leemos 3 capítulos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento en forma sistemática con el propósito de leer toda la Biblia en este año. Entonces, en Génesis capítulo 4 lo he titulado Empieza la descendencia de Adán. Yo quiero que tengas claro el concepto que cuando el Señor creó los seres humanos, creó muchos seres humanos. Y la Biblia es el libro que el Señor dictó para que nosotros tengamos conocimiento de qué persona viene la descendencia de Jesús de Nazaret, quien será Dios encarnado. Entonces nos habla de Adán y Eva, que tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Ellos tomaron caminos diferentes. Uno fue agricultor, Caín, y el otro fue pastor, Abel. Ambos tomaron ofrenda para Dios y la presentaron delante de él, y Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Caín entristeció. Dios le dijo a Caín: el que hace el bien será enaltecido. Caín mató a Abel. Nosotros somos guardas o cuidadores de nuestros hermanos para bien y no para mal. La sangre derramada de los hombres con injusticia clama a Dios. Vienen consecuencias cuando actuamos con maldad y cometemos un delito contra la ley de Dios y contra su reino. Así que, bueno, Caín tomó la mala decisión. Abel, ¿por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? Porque tenía que ver con el cordero, con un cordero con sangre derramada, con un cordero que será nuestro Señor Jesucristo. Y en ese entender espiritual de Abel, el Señor se agradó. Yo te puedo decir que Dios se agrada del entender espiritual y no de las cosas que los hombres quieran hacer para Dios a su manera. Dice, Caín se apartó de su familia y además se alejó de Dios. Ojo con este espíritu que actúa hasta el día de hoy sobre la vida de las personas. Actúan con maldad, se apartan de su familia y se alejan de Dios. Caín se casó, tuvo hijos también. Uno de los que resalta es Jubal, que fue el primero en hacer música. Adán y Eva tuvieron a Set, un tercer hijo, pues se habían quedado solos. Un hijo muerto, que fue Abel, otro desterrado, que fue Caín, y ellos, bueno, también estaban fuera del paraíso, ¿verdad? Porque se habían equivocado en la desobediencia con el Señor, así que como que las cosas no iban muy bien, pero viene Set, el tercer hijo, y, y Adán y Eva permanecieron fieles a Dios y siguieron creyendo en el Señor, siguieron confiando en Él. De esta manera educaron a Set. Set tuvo también un hijo llamado Enos, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así que mira, en la tercera generación de, de la familia que Dios apartó, Adán, Set, Enos, se empieza a invocar el nombre de Jehová. Te recuerdo que esto lo está escribiendo Moisés muchos años después. Todo viene por revelación.
En el capítulo 5 del Génesis, nuestro segundo capítulo del día de hoy, dice, pues lo he titulado 10 generaciones con otra fe. Entonces, Adán creó, Dios creó a los hombres sobre la tierra a su imagen y a su semejanza, empezando con Adán para nosotros en línea genealógica, y dice que los creó espíritu, alma y cuerpo. Y desde Adán inicia la genealogía de donde vendrá el Hijo de Dios. Adán vivió 930 años y son de los mismos años que vivimos tú y yo. Set, su hijo, vivió 912 años. Enos, hijo de Set, vivió 905 años. Cainán, hijo de Enos, vivió 910 años. Malaleel, hijo de Cainán, vivió 895 años. Yared, hijo de Malaleel, vivió 962 años. Enoc, desde los 65 años, cuando tuvo a su hijo Matusalén, empezó a caminar con Dios de una manera diferente. Y lo hizo por 300 años. Y cuando tenía 365 años, desapareció. Fue arrebatado vivo al cielo. Así que aquí tenemos el primer ejemplo de arrebatamiento. Su hijo, Matusalén, será la persona que más ha vivido sobre la tierra, 969 años. Lamec, hijo de Matusalén, vivió 777 años. Noé, de 500 años, tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y bueno, quiero hacerte una referencia al tema de Enoch, que es algo muy especial, y es que será el primer hombre que no morirá, que no conocerá la muerte. Es una promesa para una cantidad de seres humanos. Y en Enoch vemos reflejada a la iglesia de los últimos tiempos, cuando haya de estar muy cerca la segunda venida del Señor Jesucristo o el reino milenial. Entonces una generación será arrebatada de la misma manera que fue Enoch, pero hay que estar caminando con el Señor, en el camino, como el Señor nos lo ha venido hablando. Y Matusalén, este hijo de Enoch, lleva sobre su vida una tremenda promesa, ¿cierto? Y es que Matusalén será el ser humano que más viva en la historia de la humanidad, 969 años. Y Matusalén también tipificará a la iglesia, porque, porque en nuestros días la tribulación, la semana 70 de la profecía de Daniel, no se ha llevado a cabo el juicio a causa del pecado, porque la iglesia está acá. Entonces, mientras la iglesia esté aquí, el juicio está detenido. De la misma manera, mientras Matusalén estuvo vivo, el juicio de Dios se detuvo a causa del pecado. Venía un juicio tremendo, pero estaba detenido porque el hijo de Enoch estaba en la tierra. Y Matusalén morirá de 969 años, y al morir Matusalén, al ser quitado de la tierra, ya no hay quien detenga el juicio, y entonces ocurrirá el diluvio. De la misma manera la iglesia está en la tierra, y esto detiene el juicio de Dios, pero el día que la iglesia sea arrebatada, sea llevada al cielo, entonces vendrá el juicio, la tribulación. Bueno, ahora quiero hablarte de Génesis capítulo 6. Nos dice, o lo he llamado, Dios hace pacto con Noé. Los hijos de Dios no toman pareja de los hijos de los hombres. Bueno, ahí tenemos un concepto bien claro. El propósito del Señor no es obligar al hombre a cumplir su ley. Dice el Señor, yo no voy a contender con el corazón del hombre, pero no puede vivir tanto tiempo lejos de la presencia de Dios y además en desobediencia, o sea, actuando en delito y pecado delante del Señor. Entonces, fue acortado el tiempo de la vida del hombre a 120 años. Ya no vivirán 900 ni 800, sino que hasta 120 años. Entonces ya el hombre
empieza drásticamente a reducirse la edad que vivirán los hombres hasta llegar a 120 años, como en nuestros días. Al parecer, otros ángeles también desobedecieron a Dios y por medio de hombres se llegaron a mujeres humanas, hijas de los hombres, y el resultado fue gigantes, personas diferentes, ya no a la imagen y semejanza de Dios. Se perdió en gran manera el propósito de Dios en la humanidad. A Dios le duele en su corazón la maldad que hace el hombre que Él creó. El Señor decidió juicio a causa del delito del hombre contra su ley, a causa del pecado. Noé halló gracia delante de Dios. Dios contó a Noé cómo se sentía y qué va a hacer y cómo va a incluir a Noé en su plan. Vas a hacer un barco. ¿Un qué? Una nave del mar. Y la hizo en tierra seca. Un arca. Dios dio todas las instrucciones de cómo hacer. ¿Por qué? Porque viene un diluvio sobre la tierra, sobre toda la tierra, para destrucción de toda carne en la que hay maldad. Dice, pero estableceré pacto contigo y entrarás al arca tú con tu esposa, tus 3 hijos y las esposas de tus hijos. También traerás contigo una pareja de los animales terrestres y traerás alimento. Y Noé hizo todo conforme a lo que Dios lo mandó. Claro, por eso Noé halló gracia delante de Dios. ¿Sí? Por eso Enoc caminó con Dios, porque hacían todo conforme Dios lo mandaba. Ahora, quiero hacer énfasis en el tema que Dios escoge. Y Dios escogió a Noé y lo escogió para una tarea. E hizo un pacto con él. Así que, de la misma manera, el Señor dio las instrucciones de cómo hacer iglesia y de cómo establecer la iglesia, que es el arca de este tiempo, para que todos los que entren en ella sean salvos del día del juicio, ¿cierto? Y no tengan que morir ni físicamente a causa del juicio, ni tampoco que pierdan su alma. En el Nuevo Testamento del día de hoy estamos en Mateo capítulo 3, donde lo he titulado primero el arrepentimiento y después la salvación. Inicia el ministerio de Juan, el Bautista, que vive conforme a la palabra profética del profeta Isaías. Juan preparaba el corazón de las personas para escuchar después el mensaje de la salvación. El que cree el mensaje, su vida cambiará profundamente y se evidenciará en todo. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Viene el Salvador, el que juzga y el que cosecha. Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán para iniciar su vida sacerdotal y vino el Espíritu Santo sobre él. La voz del Padre debe ser oída presentando y respaldando a su Hijo. Es una revelación que aviva la fe, así como ya lo vimos en Mateo 16 y hasta el 18, cuando el apóstol Pedro dirá, tú eres el Hijo de Dios, y eso será una revelación que dice Jesús que vino de parte del Padre. Bueno, en Mateo capítulo 4 nos dice, o lo he titulado, vence con la palabra de Dios al diablo. Jesús hizo un ayuno de 40 días, apartado de todo y de todos, y no alimentó su cuerpo físico, solo su alma y su espíritu. El diablo puso también tentación a Jesús, primero con comida para saciar el hambre de 40 días. Jesús le respondió al diablo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. El diablo puso tentación en su confianza al Padre
y además lo sustentó con palabras de Dios. ¿Qué tal el diablo tan atrevido? Jesús contestó, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo tentó a Jesús con fama, con poder, a cambio de que lo adore de rodillas. El diablo siempre ha pedido que lo adoren de rodillas. Y muchos lo hacen, desafortunadamente, hasta el día de hoy. Jesús, hablándole al diablo, le dijo, debes irte. Solo a Dios adoraré y solo ante Él me postraré. Al vencer la tentación, viene la bendición, ya que dice que ángeles vinieron y servían al Señor. Jesús está cerca nuestro para que su luz resplandezca y seamos alcanzados. Seamos sacados de la oscuridad, de las tinieblas. Arrepiéntanse para que cambien y aprendan a vivir conforme a la ley de Dios establecida en su reino y para todos. Jesús invitó a otros a seguirlo para ser enseñados en toda la verdad de Dios. Hay que ir de un lugar a otro enseñando acerca del reino de Dios en los cielos y cómo establecerlo en la tierra. Jesús, con poder, sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios que poseían la vida de las personas. Bueno, la palabra de Dios hoy nos enseña muchísimas cosas y poco a poco vamos conociendo a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo y cómo es el actuar de Dios, y pues también pone en evidencia cuál es el actuar de los hombres. Hasta acá el comentario bíblico del pastor Abraham. Te animo para que de día en día te levantes a pasar tiempo en la presencia de Dios y a orar y a escudriñar las escrituras y a aprender de tu Dios. Recuerda que es mi propósito que cada día conozcas más acerca del Dios en el que dices creer. Te bendigo y que tengas un resto de día muy feliz.